¿Sabías que algo tan cotidiano como lavar tu rostro con agua salada puede tener un significado espiritual profundo según la Biblia? En Ezequiel 16:4, Dios habla a Jerusalén y le dice: «Cuando naciste, no te lavaron con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales». Este pasaje revela que, desde tiempos antiguos, la sal y el agua eran símbolos de purificación, protección y consagración. No se trataba solo de un acto físico, sino de un rito espiritual de limpieza y bendición. Hoy exploraremos qué ocurre cuando aplicas este principio bíblico de manera intencional en tu vida diaria. Te mostraremos cómo este acto puede abrir una puerta de renovación, romper ataduras ocultas y restaurar tu conexión con Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de este acto de fe? En las Escrituras hay elementos que a simple vista pueden parecer comunes, pero que en realidad encierran significados profundos y revelaciones espirituales capaces de transformar por completo nuestra perspectiva. Tal es el caso de la sal, un elemento cotidiano que bajo la luz de la palabra de Dios adquiere un poder simbólico y espiritual innegable. Desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado lo sencillo para expresar lo eterno. Y la sal, en su simpleza, ha sido instrumento de pacto, señal de consagración y símbolo de purificación. Cuando decidimos aplicar este elemento a un acto tan íntimo y diario como lavar nuestro rostro por la noche, nos adentramos en un terreno espiritual que va mucho más allá de lo físico. Estamos tocando las fibras del simbolismo bíblico que une el cuerpo con el alma, lo visible con lo invisible, lo cotidiano con lo divino. En Levítico 2:13 se nos instruye claramente: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte nunca la sal del pacto de tu Dios en tu ofrenda. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal». Esta declaración no es un detalle menor. Dios no está interesado solo en lo externo de nuestras acciones, sino en el corazón y el significado que hay detrás de cada una. Al ordenar que toda ofrenda esté acompañada de sal, está revelando que este ingrediente no es meramente culinario, sino un recordatorio tangible de un pacto sagrado. La sal es símbolo de preservación, de duración, de pureza. Representa la incorruptibilidad del compromiso de Dios con su pueblo. Por eso, cuando alguien se lava el rostro con agua salada por la noche, no está simplemente realizando una rutina de cuidado personal. Si se hace con fe y entendimiento, ese acto puede transformarse en una proclamación silenciosa de pacto, una señal de que esa persona desea cerrar el día reafirmando su comunión con Dios. En tiempos bíblicos, los pactos no eran acuerdos triviales, eran compromisos solemnes, sellados con señales visibles, y la sal fue una de esas señales. El término pacto de sal aparece en pasajes como Números 18:19, donde Dios dice: «Todo lo que se da como ofrenda sagrada a los israelitas, lo he dado a ti y a tus hijos e hijas como una porción perpetua. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia». Este versículo resuena con fuerza porque revela que el uso de la sal en el contexto bíblico está directamente relacionado con lo eterno, lo firme, lo inquebrantable. La sal no se corrompe fácilmente, y eso habla de la estabilidad del compromiso divino. Por eso, usar agua salada no es solo una acción física, sino una forma de recordar que Dios ha hecho pactos que no se quiebran, promesas que no se diluyen con el tiempo. El rostro, en la narrativa bíblica, es también un símbolo profundo. Representa la identidad, el carácter, la dignidad. Cuando la Escritura dice que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, como en Números 6:25, «Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia», no se refiere a una imagen literal, sino a una manifestación de su favor, de su presencia. El rostro es la parte de nosotros que miramos en el espejo y con la que los demás nos identifican. Es la ventana que proyecta el estado de nuestro interior. Por eso, lavarlo no es un acto superficial.
Cuando una persona elige lavar su rostro con agua salada en la noche, en la intimidad de su hogar, está declarando que desea que la última acción del día sea una de purificación, de renovación del pacto, de preparación para entrar en el descanso bajo la mirada de Dios. A lo largo de las Escrituras, los elementos naturales se usan para activar realidades espirituales. Moisés convirtió aguas amargas en dulces. Eliseo purificó un manantial enfermo con sal. En 2 Reyes 2:21 leemos: Entonces Eliseo fue al manantial y echó sal en él, diciendo: Así dice el Señor, yo he purificado estas aguas, ya no causarán muerte ni esterilidad. Este acto no era mágico, era profético. La sal se convirtió en el medio a través del cual Dios manifestó su poder. Y ese mismo principio espiritual permanece vigente. Cuando una persona, en obediencia y fe, utiliza agua salada para lavarse el rostro, puede declarar por fe que está activando una palabra de purificación sobre su vida. No porque la sal tenga poder por sí sola, sino porque al obedecer y actuar con fe, el cielo responde. Ese rostro que fue golpeado por el cansancio, la preocupación, las distracciones del día, ahora es lavado como una declaración. Señor, limpia mi mente, renueva mi corazón, restaura mi rostro ante ti. Hay momentos en la vida espiritual en los que las palabras no bastan, en los que una oración silenciosa, acompañada por un acto simbólico, puede hablar más que 1000 frases. Lavar el rostro con agua salada por la noche puede convertirse en una de esas oraciones sin palabras, un susurro del alma que le dice a Dios: estoy aquí, no quiero irme a dormir con impurezas, ni físicas ni espirituales. Deseo terminar este día bajo tu cobertura, reafirmando que te pertenezco. Es como cerrar un ciclo antes de descansar, recordando que cada noche es una pequeña muerte y cada amanecer una nueva resurrección. Y si la noche representa ese paso hacia el descanso, hacerlo con el rostro limpio y consagrado tiene un poder simbólico invaluable. La cultura hebrea entendía la noche como un espacio sagrado, no solo de reposo, sino de encuentro con Dios. En Génesis 28:11, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. Este sueño sucede en la noche, mientras duerme con una piedra como almohada. Y al despertar, declara: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. La noche no es solo oscuridad. Es el umbral donde Dios también se manifiesta, donde da instrucciones, revela propósitos, renueva fuerzas. Por eso, el acto previo a dormir debe tener significado. Lavar el rostro con agua salada no es una superstición, es un gesto cargado de intención espiritual. Es una forma de preparar el alma para recibir lo que el cielo quiera comunicar en los sueños, en el silencio del descanso, en la quietud donde su voz suele ser más clara. Hay quienes, al realizar este acto con entendimiento, han testificado sentir una paz profunda, un descanso diferente, una sensación de liviandad, como si una carga invisible hubiera sido removida. Porque el cuerpo y el espíritu están íntimamente conectados. Lo que hacemos con uno afecta al otro, y la Biblia lo confirma. En 1 Tesalonicenses 5:23 se dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que nuestro cuerpo participe de esa santificación, y actos como este pueden ser caminos para lograrlo cuando están acompañados de fe y reverencia. Imagina llegar al final de un día complicado. Has lidiado con tensiones, palabras que te afectaron, decisiones difíciles, pensamientos que intentaron desviarte del propósito. Te miras al espejo y sientes el peso del día en tus ojos. Pero decides no irte a dormir con esa carga. Tomas un poco de agua, le agregas sal, y al lavarte el rostro,
haces una oración silenciosa. Le dices a Dios: no quiero llevar esto a la noche, renueva mi rostro, limpia mis pensamientos, recuérdame que tengo un pacto contigo que es eterno. En ese momento, lo físico se convierte en espiritual, y lo que pudo haber sido solo una rutina se transforma en un altar donde no hay velas ni incienso, pero donde hay sinceridad, fe y una decisión de terminar el día con Dios en el centro. Muchos actos proféticos en la Biblia fueron incomprendidos por quienes los observaron, pero no por eso dejaron de ser poderosos. Cuando Jesús escupió en tierra, hizo lodo y lo puso sobre los ojos del ciego, parecía un acto sin sentido. Pero ese gesto, guiado por el Espíritu, trajo sanidad. El agua salada no sana por sí sola, pero usada como punto de contacto espiritual, puede ser una puerta para que Dios obre. No como una fórmula mágica, sino como una expresión de fe activa. En Marcos 9:23, Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es en ese creer donde radica el poder del acto, porque quien cree, actúa, y quien actúa con fe, abre el cielo. A veces olvidamos que nuestro rostro también necesita ser ungido. En Mateo 6:17, Jesús dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Este versículo, aunque se refiere al ayuno, revela un principio. Hay acciones externas que reflejan decisiones internas. Lavar el rostro es una forma de no permitir que el cansancio, la frustración o la rutina opaquen la gloria de Dios en nosotros. Es un recordatorio visual de que, aunque el día haya sido difícil, no nos rendimos, no nos dejamos arrastrar por el desánimo. Volvemos a consagrarnos, volvemos a ese pacto de sal que no se rompe, volvemos al rostro que busca el rostro de Dios. El uso del agua salada por la noche puede parecer insignificante para quien no comprende lo espiritual, pero para quien tiene discernimiento se convierte en una oportunidad sagrada. Así como los sacerdotes debían lavarse antes de entrar en el templo, tú también puedes hacer de tu cuarto un lugar de encuentro, donde antes de cerrar los ojos, limpias el rostro y el alma. Donde el último acto del día es decirle a Dios: aquí estoy, todo lo que soy es tuyo, aún mi rostro te pertenece. Y aunque nadie más lo vea, aunque no sea un acto público ni celebrado, el cielo lo registra, porque el que honra a Dios en lo secreto será recompensado en lo público. Jesús lo afirmó en Mateo 6:6, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La sal es discreta, pero efectiva, y tu fidelidad, aunque invisible para el mundo, moverá el corazón del Padre. El rostro, en el lenguaje de las Escrituras, posee un valor simbólico que trasciende la mera apariencia. Es la imagen visible de lo invisible, el espejo del alma, la expresión más directa del estado del corazón. A través de él, se manifiestan nuestras emociones, nuestros pensamientos y, en muchos casos, nuestro nivel de comunión con Dios. Es por eso que, al hablar del acto de lavar el rostro con agua salada, no estamos simplemente abordando una cuestión de higiene externa, sino una acción que, si se comprende a la luz de la palabra, puede convertirse en una puerta hacia la limpieza espiritual profunda. Desde el Antiguo Testamento, el rostro ha sido considerado un símbolo de honra, identidad y cercanía con Dios. Cuando Moisés descendió del monte después de haber hablado con el Señor, su rostro resplandecía de tal manera que los israelitas no podían mirarlo directamente. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Este pasaje no solo habla de un fenómeno sobrenatural, sino que revela un principio espiritual. El rostro refleja el nivel de conexión con la presencia divina. La luz del rostro de Moisés era evidencia de una comunión intensa. Lavar el rostro en este contexto es entonces un acto de restauración, una forma simbólica de decir:
quiero que mi rostro también refleje tu gloria. En la bendición sacerdotal, Dios ordenó a Aarón y a sus hijos que bendijeran así al pueblo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6, 25, 26. Que el rostro de Dios resplandezca sobre alguien implica aprobación, dirección, cuidado. Que Él alce su rostro es símbolo de atención y favor. Cuando lavamos nuestro rostro al final del día con un elemento que en las Escrituras representa purificación, estamos presentando nuestra cara ante el Señor, anhelando que su luz nos cubra una vez más, que su mirada nos encuentre limpios, dispuestos, preparados. No se trata de un ritual vacío, sino de un acto de reverencia, de conciencia espiritual. La Escritura también nos muestra momentos en que el rostro era cubierto por vergüenza o por temor. En Isaías 56 se menciona la obediencia del siervo sufriente. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Jesús mismo, en su pasión, permitió que su rostro fuera golpeado, desfigurado, escupido. Él no lo escondió, lo ofreció. Y con ese gesto redentor, rescató también el simbolismo del rostro humano como imagen digna de ser restaurada por la gracia. Por eso, lavarlo no solo es un acto de limpieza, sino de honra. Es reconocer que aquello que fue humillado ahora ha sido dignificado por la sangre del Cordero. En el libro de Salmos, David expresa un anhelo constante por contemplar el rostro de Dios. En el Salmo 27:8 declara: Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Este versículo encierra un deseo profundo de comunión. Quien busca el rostro del Señor, busca intimidad, cercanía, dirección. Y si el creyente desea ver el rostro de Dios, también debe procurar que su propio rostro esté preparado para ese encuentro. Lavar el rostro con agua salada en la noche puede ser visto como una forma de responder a esa invitación, una manera tangible de preparar el rostro del alma para buscar el rostro de Dios. No se trata de un acto supersticioso, sino de un símbolo cargado de intención espiritual. Así como el sacerdote debía lavarse antes de entrar en el lugar santo, así también nosotros somos llamados a una preparación antes de presentarnos ante la presencia divina. En 2 de Crónicas 7:14 leemos: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Buscar el rostro de Dios implica conversión, limpieza, restauración. Y aunque esto comienza en el corazón, puede ser expresado con el cuerpo como una señal visible del deseo interno de renovación. El agua, por su parte, es un elemento bíblico cargado de simbolismo. Representa vida, limpieza, restauración. En Efesios 5:26 se dice que Cristo santificó a la Iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El rostro, al ser lavado, no solo se refresca, se purifica. Y cuando esa agua contiene sal, se activa un doble significado: limpieza y pacto. La noche es un tiempo donde muchas veces nuestra mente se llena de pensamientos que han quedado sin resolver. Y el rostro, como superficie que ha recibido todas las impresiones del día, también necesita ser purificado para descansar en paz. Al llegar al final del día, lo que más necesita el ser humano no es solo descanso físico, sino un cierre espiritual. El rostro que se levanta cada mañana para enfrentar el mundo también necesita ser restaurado antes de dormir. La exposición constante a situaciones que cargan el alma, los rostros que miramos, los gestos que hacemos, todo queda impreso en nuestro semblante. Y aunque el mundo no lo vea, Dios sí. Él mira el corazón, pero también observa el rostro, porque lo que hay dentro muchas veces se refleja afuera. Lavar el rostro con agua salada
no cambia mágicamente lo que está en el interior, pero puede ser un acto de humildad que abre la puerta a la limpieza profunda del alma. En Isaías 52:14 se profetiza que el rostro del Mesías sería desfigurado más que el de cualquier hombre. Este versículo nos recuerda que Jesús llevó en su rostro el peso del pecado y del rechazo, para que nosotros pudiéramos presentarnos limpios ante el Padre. Por eso, cada vez que purificamos nuestro rostro como un acto de fe, no estamos haciendo algo superficial. Estamos honrando el sacrificio del que lo dio todo para que nuestro rostro espiritual sea restaurado. Dios desea ver en nosotros rostros limpios, no por apariencia, sino porque son reflejo de un alma que ha sido tratada por su presencia. Hay pasajes que muestran cómo el rostro puede expresar desesperación, como en el caso de Job. En Job 16:16 dice: «Mi rostro está enrojecido con el llanto, y la sombra de la muerte está en mis párpados». Pero también hay momentos en que el rostro expresa libertad. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria». Este texto muestra que cuando el rostro ha sido expuesto a la gloria de Dios, comienza a reflejarla. Y esa es la meta de todo creyente: que su rostro ya no proyecte cansancio, dolor o culpa, sino la gloria transformadora del Señor. Cada noche, el rostro puede ser una hoja en blanco sobre la que Dios desea escribir una nueva historia. Y ese lavado, simbólicamente, puede ser una forma de borrar lo que ya no debe estar, de limpiar lo que quedó impreso por el desgaste diario. No se necesita una fórmula complicada, sino entendimiento. Entender que lo que se hace con reverencia, aunque sea simple, tiene valor ante Dios. Así como la mujer que derramó perfume sobre los pies de Jesús no hizo algo complejo, sino algo profundamente significativo, el acto de lavar el rostro con agua salada también puede ser considerado por el cielo como una señal de entrega. El rostro limpio no es solo una imagen agradable, sino un mensaje espiritual. Dice: «Estoy listo para ver y ser visto». Y eso es lo que Dios busca: hombres y mujeres que se presenten ante Él sin máscaras, sin dobleces, con el rostro descubierto. El rostro lavado es símbolo de transparencia, de disposición, de obediencia. Y esa es la esencia de la vida espiritual: caminar cada día limpiando lo que el mundo intenta ensuciar, restaurando lo que el pecado busca deformar, reflejando lo que solo la comunión con Dios puede producir. La noche es el momento en que se detiene el ruido y el alma tiene oportunidad de hablar. Es allí donde muchos enfrentan sus temores, donde los pensamientos se hacen más claros, donde el corazón se muestra tal como es. Terminar el día lavando el rostro con agua salada no es una acción estética, es una declaración espiritual. Quiero dormir con el rostro limpio ante ti, Señor, no porque haya sido perfecto, sino porque me presento con sinceridad. Esa sinceridad es lo que Dios honra, y aunque no lo diga en voz alta, el alma que hace esto está gritando: «Purifícame, límpiame, prepárame para un nuevo día bajo tu rostro». En Apocalipsis 22:4 se habla del destino final de los redimidos. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esta promesa revela que la visión del rostro de Dios es el clímax de la historia humana. Verlo cara a cara será el mayor privilegio. Pero para llegar a ese día, debemos aprender a vivir buscando su rostro cada día. Y cada noche podemos hacer del agua salada un recordatorio, que aún en lo pequeño, aún en lo que parece insignificante, hay oportunidades para alinear nuestro rostro con el rostro de nuestro Creador. Así como el sacerdote se lavaba antes de servir, así como Moisés resplandecía después de estar en la presencia, así como el siervo de Isaías ofreció su rostro al sufrimiento, así como David anhelaba contemplar el rostro del Altísimo, así también nosotros podemos presentar nuestro rostro ante Dios al final de cada jornada. No para recibir aplausos, no para presumir espiritualidad,
sino para declarar en lo secreto: aquí estoy, Señor, con el rostro descubierto, con el alma desnuda, con la sal del pacto y la pureza de tu presencia. Esto no es una costumbre, es una convicción. Es entender que todo en la vida puede volverse adoración si lo hacemos con un corazón rendido. Y si el rostro es el reflejo del alma, entonces el agua salada puede convertirse en el instrumento que nos ayuda a restaurar ese reflejo cada noche, en silencio, bajo la mirada de un Dios que no se cansa de recibirnos. Hay actos que, sin ser comprendidos desde la fe, parecen simples gestos rutinarios, pero cuando se interpretan a la luz de las Escrituras, revelan un poder espiritual que no puede ser ignorado. Lavar el rostro con agua salada por la noche puede parecer un hábito insignificante, pero si se realiza como una declaración de fe, se convierte en un acto profético que rompe cadenas invisibles. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde lo natural se transforma en sobrenatural cuando se ejecuta bajo la dirección de Dios. Este principio no ha perdido vigencia. Sigue activo en quienes entienden que cada movimiento puede ser una puerta para lo divino. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, se narra un momento revelador en el ministerio del profeta Eliseo. Las aguas de Jericó estaban contaminadas, estériles, improductivas. La ciudad era hermosa a la vista, pero por dentro algo esencial estaba roto. Eliseo no recurrió a un método elaborado. Tomó una vasija nueva, le puso sal y la arrojó en la fuente del agua diciendo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. En ese instante, lo que estaba seco floreció, lo que estaba estéril dio vida, y lo que parecía perdido fue restaurado. Este acto no tenía sentido desde lo racional, pero la fe no se mueve por lógica, se activa por obediencia. Lo que hizo Eliseo fue un acto profético, usar un elemento visible para activar una palabra invisible. La sal no era el poder en sí, sino el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Ese mismo principio puede ser aplicado a nuestra vida cotidiana. El rostro es una de las partes más expuestas de nuestro ser. En él se manifiestan las huellas del tiempo, las consecuencias de las decisiones, las cicatrices de la lucha espiritual. Cada día que pasa deja rastros en nuestro semblante, marcas que no siempre son físicas, pero que reflejan cargas que el alma ha llevado. Cuando una persona decide, con entendimiento bíblico, lavar su rostro con agua salada en la intimidad de la noche, no está haciendo algo superficial. Está diciendo con su acción: Señor, rompe en mí lo que no produce fruto, purifica lo que está contaminado. Declaro sobre mi vida sanidad, fecundidad y restauración. No se trata del elemento en sí, sino de lo que representa cuando se usa como un acto de fe. Dios honra los actos que nacen desde un corazón sincero. En toda la historia bíblica, Él ha respondido con poder cuando alguien se atrevió a obedecer sin necesidad de entenderlo todo. Moisés levantó una vara sobre el mar. Josué rodeó una ciudad durante 7 días. Naamán se sumergió 7 veces en un río. Todos estos actos parecían absurdos si se analizaban con la lógica humana, pero fueron obedecidos con el corazón, y por eso se convirtieron en puertas para la intervención divina. Lavar el rostro con agua salada cada noche puede convertirse en una de esas llaves proféticas si se realiza con la actitud correcta. Puede ser una manera de declarar sobre uno mismo: corto con toda cadena que me ata, rompo con toda palabra negativa que me fue lanzada durante el día, me desligo de toda carga que no viene de ti. El cuerpo y el espíritu están conectados por el diseño de Dios. La Biblia enseña que somos templo del Espíritu Santo, y por tanto, lo que hacemos con el cuerpo tiene implicaciones espirituales. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se refiere solo a los grandes gestos, sino también a las pequeñas acciones que, cuando son entregadas a Dios, se convierten en ofrenda. Lavarse el rostro con agua salada en la noche
puede ser una forma simbólica de presentar el cuerpo, el rostro, como parte de esa ofrenda. No es limpieza física, es entrega espiritual. Es una forma de decir, todo lo que soy te pertenece, incluso mi rostro, que ha sido manchado por lo que he visto, por lo que he expresado, por lo que he recibido hoy. Hay una realidad que muchas veces pasa desapercibida. Las batallas espirituales no siempre se libran en voz alta. Muchas veces se combaten en lo secreto, en la intimidad, en los pensamientos que nadie escucha, en los temores que se ocultan tras una sonrisa. El enemigo no necesita gritar para sembrar duda, solo necesita encontrar una brecha. A lo largo del día, el alma puede acumular opresiones imperceptibles, palabras hirientes, miradas contaminantes, entornos cargados espiritualmente. Y aunque el espíritu sea fuerte, el alma necesita ser liberada de esas cadenas sutiles que se adhieren sin permiso. Por eso, la noche se convierte en un momento crucial. Antes de dormir, cuando todo se aquieta, cuando el ruido del mundo se apaga, es el instante ideal para declarar con acciones que hay un límite, que no todo lo que tocó nuestro día debe tocar también nuestro descanso. La sal ha sido usada en las Escrituras para purificar, para preservar, para sellar pactos, pero también ha sido empleada como un agente de juicio. En Génesis 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su corrupción, la esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Este pasaje no solo habla del juicio divino, sino también de lo que sucede cuando alguien queda atrapado entre lo que fue y lo que debe ser. La sal que debió preservar ahora es símbolo de estancamiento. Pero cuando se usa correctamente, cuando se activa con obediencia, la sal purifica, restaura y consagra. En el contexto del rostro, usarla cada noche en un lavado consciente es una forma de rechazar el pasado contaminado y declarar: no miraré atrás, no me quedaré detenida en lo que me afectó hoy. Me limpio en el nombre del Señor y avanzo hacia lo que Él tiene para mí. En Mateo 5:13, Jesús declara: vosotros sois la sal de la tierra. Esta afirmación no es una descripción pasiva, sino una asignación de identidad. El creyente no solo posee sal, lo es. Y si somos sal, debemos entender lo que eso significa. La sal transforma, preserva, da sabor, impide la corrupción, pero también debe mantenerse pura. Cuando se contamina, pierde su eficacia. Jesús mismo advierte que si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Lavar el rostro con agua salada puede ser una forma de recordarnos quiénes somos y lo que hemos sido llamados a hacer. Cada noche, al hacer ese gesto, es posible declarar en silencio: reafirmo mi identidad. Soy sal en medio de un mundo que se corrompe. No me dejaré contaminar. Me purifico para preservar lo que es santo en mí. El rostro es también un punto de entrada. A través de los ojos, los oídos, la boca, el espíritu puede ser edificado o contaminado. Lo que se ve, lo que se escucha, lo que se dice, impacta la condición interna. La noche, al ser el umbral hacia el descanso, es una oportunidad para cerrar esas puertas correctamente. Lavar el rostro con agua salada puede convertirse en un acto de sellado espiritual. Un gesto que dice: nada de lo que vi hoy me dominará, nada de lo que escuché afectará mi reposo. Limpio mi rostro como símbolo de que cierro este día bajo la protección del Dios que guarda mi entrada y mi salida. En el Salmo 121:8 se declara: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y ese cuidado divino comienza cuando el creyente se alinea con su verdad. La autoridad espiritual no se manifiesta solo en grandes milagros, sino también en la coherencia entre lo que se cree y lo que se practica. Cuando una persona declara creer en la pureza, en el poder del pacto, en la restauración divina, pero no hace nada para reflejar eso en su vida diaria, su autoridad espiritual se debilita. Por eso, actos simbólicos como lavar el rostro con agua salada no son triviales.
Son herramientas de alineación espiritual. Permiten que el cuerpo participe de la fe, que las acciones refuercen las convicciones. Así como el incienso subía como ofrenda en el templo, también nuestras acciones pueden subir como aroma agradable cuando se hacen con reverencia y entendimiento. Dios se complace en lo que nace del corazón sincero. En Isaías 1:16 se lee: «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo». Esta instrucción, aunque fuerte, revela un deseo de Dios, que el pueblo se vuelva a Él con acciones visibles de arrepentimiento y purificación. No pide solo palabras, sino gestos concretos que muestren el cambio interior. Lavarse el rostro con agua salada puede ser uno de esos gestos, un recordatorio tangible de que hay un deseo genuino de quitar lo impuro, de volver a la santidad, de rechazar lo que contamina. Cuando el cuerpo se une al espíritu en obediencia, el cielo responde. Las ataduras que han permanecido por años pueden romperse con un simple acto si éste está cargado de fe. No porque la acción tenga poder en sí, sino porque Dios honra al que actúa con convicción. El rostro que cada día ha recibido el peso del mundo puede comenzar a reflejar la paz de Dios si cada noche es entregado a Él. No hay necesidad de palabras elocuentes. Basta con un gesto de rendición. Un lavado que dice: «Lo que fui hoy queda atrás. Lo que vi no me definirá. Lo que otros me dijeron no será mi verdad. Me purifico bajo tu pacto, bajo tu sangre, bajo tu autoridad». En cada noche hay una invitación, una oportunidad para cerrar puertas, cortar lazos, desactivar palabras y preparar el terreno para lo que vendrá. Lavar el rostro con agua salada es más que una costumbre. Es una señal silenciosa pero poderosa de que algo está ocurriendo en lo profundo. Y cuando eso sucede, el enemigo pierde terreno, porque la obediencia constante, aunque discreta, construye fortalezas espirituales imposibles de derribar. El rostro limpio, bajo la luz de la fe, se convierte en un estandarte, un recordatorio para el alma de que todo puede ser restaurado. Y aunque no todos entiendan este acto, Dios lo ve, porque Él no se detiene en lo externo. Observa la intención, examina el corazón y responde a quien lo busca con verdad. Cada noche, esa búsqueda puede empezar frente a un espejo, con un puñado de sal disuelta en agua y un alma dispuesta a ser purificada. Allí, en el secreto, comienza la verdadera batalla, y en ese mismo lugar también se proclama la victoria. Hay momentos al final del día en que el alma carga con una sensación densa, como si algo invisible se hubiera adherido durante las horas de actividad. Aunque no haya ocurrido nada extraordinario, aunque el cuerpo no esté herido y la mente no esté abrumada por pensamientos claros, hay una incomodidad sutil, una tensión que no se explica con palabras. En esos instantes, el espíritu percibe lo que los sentidos no pueden definir. La Biblia habla de la contaminación que no se ve, de la influencia de ambientes, palabras y miradas que, sin herir físicamente, dejan residuos en el alma. Y es precisamente allí donde entra la profundidad de un acto aparentemente simple como lavar el rostro con agua salada por la noche, no como una rutina sin intención, sino como una práctica de limpieza espiritual, una forma silenciosa de decir: no quiero llevar a la noche lo que este día dejó sobre mí. El cuerpo humano es una puerta de entrada. Por los ojos, los oídos y la piel se filtran experiencias que moldean el estado interior. No todos los espacios que se recorren durante el día son neutros. Hay lugares que cargan pesadez espiritual. La atmósfera se siente tensa, las palabras se cruzan como dardos, las miradas no descansan, la música o el lenguaje proyectan intenciones ocultas. Las Escrituras no lo ignoran. Efesios 6:12 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa batalla no ocurre solo cuando se ora o se está en una iglesia. Sucede en la calle, en el trabajo,
en la conversación cotidiana. Y aunque muchas de esas influencias no se pueden evitar, sí se pueden desalojar. Allí es donde el agua salada se transforma en una herramienta espiritual. Cada día deja huellas, no solo en la memoria, sino en el campo espiritual que rodea a cada persona. La Biblia es clara en mostrar que existen impurezas que no son físicas. En 2 Corintios 7:1, Pablo exhorta: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza no ocurre por inercia, requiere intención. No basta con dormir para reiniciar el alma. El descanso es importante, pero no limpia por sí solo lo que el día ha dejado impregnado. Por eso, lavar el rostro con agua salada antes de dormir no es una exageración ni una superstición. Es un acto que comunica al espíritu que la jornada se cierra con santidad, que lo que entró por el rostro no se quedará dentro, que los pensamientos, las palabras y las energías que no provienen de Dios no tienen permiso para quedarse una noche más. En la Biblia, la sal ha sido usada para detener procesos de corrupción. Su naturaleza preservadora impide que lo que está sano se pudra. Y eso es exactamente lo que hace cuando se activa por la fe. El rostro, al ser una de las zonas más expuestas al ambiente exterior, recoge más que polvo. Recoge intenciones, expresiones, residuos invisibles. A lo largo del día, incluso sin buscarlo, se reciben miradas de juicio, palabras envenenadas, gestos que transmiten rechazo, ambientes que promueven confusión o agitación. Todo eso se va acumulando como una neblina ligera sobre el rostro. No se ve, pero se siente. No se identifica fácilmente, pero altera el estado interior. Por eso, antes de cerrar los ojos en la noche, es sabio decidir: no dormiré con esto. Lo que el día trajo sobre mí, lo dejo fuera. Lo limpio, lo rompo, lo entrego a Dios. Y el agua salada se convierte en ese símbolo, en ese instrumento, en esa herramienta que representa limpieza, restauración y límite espiritual. La noche, en la narrativa bíblica, representa tanto el fin de un ciclo como el inicio de otro. Es el umbral entre lo que fue y lo que está por venir. Y Dios ha dejado en su palabra suficientes señales para indicar que ese umbral debe cruzarse con reverencia. En el Salmo 4:8, el salmista declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz no es solo emocional, es espiritual. Es el resultado de saber que todo lo que debía resolverse con Dios ha sido tratado, que nada contaminante ha sido arrastrado al espacio donde el alma descansa y Dios puede hablar. Porque en la noche el Señor instruye, corrige, revela, pero para recibir eso, el campo espiritual debe estar limpio. La limpieza espiritual no ocurre solo con palabras, también se activa con gestos proféticos. El pueblo de Israel lo sabía. Cuando se preparaban para encontrarse con Dios, lavaban sus cuerpos, sus vestiduras, sus utensilios. En Éxodo 19, antes de que Dios descendiera sobre el monte Sinaí, se ordenó que el pueblo se lavara y se santificara. No porque el agua tuviera poder, sino porque ese acto externo demostraba una disposición interna. Lavar el rostro por la noche, con agua salada, puede convertirse en una expresión moderna de ese principio antiguo. No es el agua lo que purifica, es la decisión de declarar, con cada gota, que el día no arrastrará sus impurezas al descanso, que la mente, los sentidos, el alma entera se alinean con la santidad de Dios. La contaminación espiritual no siempre llega con escándalo. A menudo se cuela de forma sutil. Una palabra dicha en un tono agresivo, una imagen que aparece sin buscarla, un sonido que altera el ánimo, una conversación que deja intranquilidad. Cada uno de esos momentos puede adherirse al espíritu como una capa invisible que impide la claridad. Y cuando no se limpian, se acumulan. Se convierten en peso, en confusión, en fatiga espiritual. Dios, que conoce la naturaleza humana, dejó herramientas para que ese peso no se acumule.
La oración, la adoración, la meditación en la palabra son fundamentales, pero también lo son los gestos conscientes que refuerzan el estado interior. Lavar el rostro con agua salada es una forma silenciosa de decir: me niego a quedarme con lo que no es mío. Devuelvo toda carga. Libero mi alma de toda sombra. Y ese acto, por sencillo que parezca, tiene el poder de cerrar ciclos, cortar ataduras, limpiar residuos espirituales. La práctica de la limpieza física asociada a la purificación espiritual es constante en la Biblia. En Levítico, los rituales de purificación eran detallados, repetitivos, rigurosos. No porque Dios estuviera interesado en legalismos, sino porque entendía que el ser humano necesita participar con su cuerpo en lo que vive con su alma. El rostro, como parte central de la identidad, merece atención especial. Por él entra y sale la expresión del alma. Si durante el día ha sido afectado por la carga del entorno, es necesario que en la noche sea restaurado. No como un acto mecánico, sino como una práctica de consagración. En la vida del creyente, todo puede convertirse en adoración si se hace con el corazón alineado con Dios. Incluso el lavado del rostro, si se transforma en un momento de entrega, puede ser un altar invisible donde se derrama lo que el mundo intentó implantar. En ese instante íntimo, cada gota de agua puede llevar un mensaje al cielo. No quiero terminar este día con lo que no vino de ti. Limpia mi rostro, borra lo que el enemigo intentó marcar, despeja mi visión, prepara mi espíritu. La sal, al estar presente en ese acto, recuerda el pacto, la consagración, la verdad inquebrantable de que Dios es quien limpia, quien preserva, quien guarda. El Salmo 24 plantea una pregunta crucial. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Esta pureza no es alcanzada por mérito, sino por rendición, pero es también sostenida por decisiones prácticas. Decisiones que cierran la puerta al desgaste espiritual, que limpian el alma antes de dormir, que declaran al mundo invisible que el templo está en orden, que no hay lugar para lo profano, que el rostro que fue golpeado durante el día es ahora restaurado por la gracia. Dios no ignora los pequeños actos cuando son hechos con reverencia. Jesús lavó los pies de sus discípulos, no por necesidad higiénica, sino como una lección profunda de limpieza espiritual y servicio. Pedro al principio se resistió, pero cuando comprendió el significado, pidió ser lavado por completo. Ese gesto, que parecía sencillo, tenía implicaciones eternas. Y si los pies, que tocan el polvo del mundo, necesitaban ser lavados, cuánto más el rostro, que absorbe todo lo que los sentidos perciben. En ese acto está la oportunidad de renovar el pacto, de limpiar el alma, de preparar el corazón para recibir los sueños del cielo. Nada que se haga con fe queda sin efecto en el mundo espiritual. Lavar el rostro con agua salada puede convertirse en un lenguaje sin palabras que el cielo entiende con claridad. Una señal silenciosa que comunica pureza, cierre, descanso. Una forma de declarar sin voz que el día terminó y no dejó rastro de impureza. Que el rostro, aunque herido por las expresiones del mundo, ha sido cubierto con la sal del pacto, con el agua que simboliza la palabra, con la intención firme de mantenerse limpio ante los ojos de Dios. Cada noche, ese momento puede ser un nuevo comienzo, y cada rostro que se limpia con fe se convierte en un lienzo preparado para reflejar la gloria. Porque cuando Dios ve que el corazón se expresa incluso en los gestos más pequeños, responde con presencia, con paz, con revelación. Y allí, en ese silencio sagrado, el rostro vuelve a brillar. La noche no es simplemente el cierre de una jornada. Es un territorio espiritual cargado de significado bíblico. En las Escrituras, Dios eligió la noche en múltiples ocasiones para hablar, revelar y ministrar a su pueblo. Cuando el cuerpo descansa, el espíritu permanece abierto a dimensiones que la luz del día muchas veces no permite ver. Lavar el rostro con agua salada antes de dormir puede parecer un acto sencillo,
Pero para quien entiende el valor de la noche como espacio de revelación divina, este gesto se convierte en una preparación sagrada. La Biblia muestra que Dios escoge la quietud, el silencio y la oscuridad para transmitir su voz. Job 33, 15, 16. Lo dice con claridad. En sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Lo que ocurre en la noche, en el plano espiritual, no es menor, es determinante. El sueño no es solo una función biológica. Para el creyente, es un espacio donde el alma se encuentra vulnerable y al mismo tiempo dispuesta a recibir instrucción celestial. Es durante el reposo cuando Dios susurra verdades, da instrucciones, corrige caminos, expone lo oculto. Por eso, la forma en que se entra a ese estado importa. Así como no se debe comenzar el día sin oración, tampoco se debería entrar a la noche sin un acto de entrega, sin limpiar el rostro físico como símbolo de disposición espiritual. El agua salada, símbolo de paz y pureza, se convierte en una herramienta para cerrar la puerta de la locura y abrir el umbral hacia la redención divina. En el Antiguo Testamento, los profetas eran instruidos por Dios en visiones nocturnas. El joven Samuel escuchó la voz del Señor mientras dormía cerca del arca, cuando todo estaba en silencio. En 1 Samuel 3, Dios lo llamó repetidamente mientras el templo reposaba. Esa escena muestra la sensibilidad espiritual que se activa en la noche cuando el ambiente está en orden. Un rostro purificado, consagrado, puede ser el reflejo exterior de un corazón disponible. El acto de lavarlo con agua salada no es un ritual externo, sino una declaración interna. Estoy listo para escuchar. Quien duerme sin limpiar su ser, deja puertas abiertas que el enemigo puede aprovechar. Pero quien se acuesta con conciencia espiritual, se posiciona para recibir los susurros de Dios. En la simbología bíblica, el aceite, el incienso, el fuego y la sal tienen una función de consagración. Todos estos elementos están presentes en actos de preparación para lo sagrado. Lavar el rostro con agua salada puede ser considerado parte de esa preparación, no para manipular a Dios, sino para declarar que cada parte del cuerpo está disponible para su propósito, incluso en el descanso. El rostro limpio no es un rostro vacío, es un rostro listo. Así como los sacerdotes no entraban al lugar santo sin pasar por agua, el creyente que desea escuchar a Dios mientras duerme debe cerrar su día en santidad, lavando todo lo que el día depositó, permitiendo que el rostro que reflejó cansancio, dudas o afán sea transformado en un rostro de adorador. En Daniel 2:19 se nos narra que el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. La respuesta que el profeta buscaba no llegó en medio del bullicio, sino mientras el mundo dormía. La visión, que iba a cambiar el destino de un imperio, se manifestó cuando el ambiente estaba en silencio. Esta escena confirma que la noche es un terreno fértil para los misterios de Dios. No es un espacio neutro, es una plataforma donde el cielo se mueve y el infierno también intenta operar. Por eso, ir a dormir sin preparación espiritual es exponerse innecesariamente. Pero cuando se hace del lavado con agua salada un acto consciente, se está marcando un límite. Este espacio es sagrado. Esta noche es territorio de Dios. El rostro, al ser limpiado antes de dormir, no solo descansa, se presenta. Es una forma de decir, aquí estoy, Señor, dispuesto a que me hables mientras mi cuerpo duerme. El libro de los Salmos está lleno de declaraciones que conectan la noche con el acto de meditar, esperar y recibir. Salmo 16:7 lo afirma. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Quien se limpia antes de dormir no solo busca descanso, busca instrucción. Se alinea con lo que Dios desea comunicar en la quietud. No hay distracciones, no hay interferencias.
La limpieza del rostro se convierte entonces en una preparación del terreno espiritual, como quien alisa la tierra antes de que caiga la semilla. Los rostros que en el día expresaron preocupación, frustración, desgaste o presión, tienen la oportunidad de ser renovados en la noche. Y ese lavado no es solo físico. Es una forma de liberar las expresiones que no edificaron, de borrar lo que no reflejó al Creador, de quitar los rastros del mundo. El agua salada se convierte así en un instrumento de restauración, no por superstición, sino porque la Escritura ha dejado claro que lo que se hace en fe, en obediencia, en reverencia, activa principios eternos. El rostro purificado antes del descanso es una invitación abierta a la presencia de Dios para que ministre en los sueños, para que hable sin barreras, para que revele con claridad. Cuando el alma descansa, el espíritu puede volar. Y si se duerme con los sentidos purificados, con el rostro marcado por el pacto, el terreno queda dispuesto para el mover celestial. Muchos de los grandes giros de la historia bíblica fueron revelados en la noche. La sabiduría de José para interpretar sueños fue una puerta para salvar naciones. Las instrucciones dadas a Pablo en medio de la noche marcaron destinos enteros. La dirección no llega al azar, llega a los que están dispuestos. Por eso, la práctica constante de cerrar el día con limpieza espiritual es un acto de sabiduría. No solo busca paz para dormir, sino acceso a revelaciones que transforman. Dios no está limitado por el día. En la noche también se manifiesta. Pero la noche necesita estar limpia. La atmósfera debe estar libre. El rostro, que ha sido el puente entre lo interno y lo externo durante el día, debe ser preparado. No es una fórmula, es una entrega. Es declarar: me presento sin palabras, pero con intención. Lavar el rostro con agua salada cada noche es más que una costumbre. Es un lenguaje espiritual que comunica preparación, obediencia y deseo de estar disponible para lo eterno, incluso mientras se duerme. En ese acto, el alma se rinde, el espíritu se activa y el cielo responde. Porque para Dios, incluso el silencio de la noche puede ser una conversación sagrada. Todo aquello que se ofrece con sinceridad delante de Dios puede ser transformado. Cuando se comprende que lo físico también puede ser consagrado, entonces cada acto cotidiano adquiere un peso eterno. Lavar el rostro con agua salada en la noche no es solo un gesto simbólico, es una expresión de entrega. El cuerpo, diseñado por Dios como templo, no está separado del alma ni del espíritu. Al contrario, está profundamente entrelazado con lo que ocurre en lo invisible. Por eso, cuando un creyente realiza este acto con conciencia espiritual, convierte lo ordinario en un altar. Lo sencillo se vuelve santo cuando se hace desde la obediencia. Romanos 12 exhorta a presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa presentación no ocurre únicamente en momentos de adoración pública, sino también en la intimidad, en los gestos discretos que nacen del corazón. El rostro, expuesto cada día a las emociones, al desgaste y a la batalla de los sentidos, se convierte en un lugar perfecto para representar esa entrega. La sal, símbolo de pureza, pacto y permanencia, al tocar la piel antes del descanso, lleva consigo el mensaje espiritual de que todo lo que somos pertenece al Señor. No queda nada fuera del altar, ni siquiera lo más cotidiano. La Escritura enseña que no hay parte del ser que quede excluida del llamado a la santidad. En 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo expresa el deseo de que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de Cristo. Esta preservación incluye no solo lo que se piensa o se cree, sino también lo que se hace con el cuerpo. Y es ahí donde los actos simples, cuando se hacen con fe, tienen valor eterno. Lavar el rostro antes de dormir puede convertirse en una declaración silenciosa que dice: este cuerpo no es mío, le pertenece a Dios. Esta piel ha sido marcada por el día, pero esta noche será purificada.
No se trata de buscar un ritual nuevo, sino de redimir los gestos del día a día como vehículos de consagración. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, demostrando que lo físico puede ser santificado por el servicio, el rostro también puede ser tocado por lo espiritual mediante un acto de entrega. En ese gesto, el alma reconoce que necesita limpieza, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que ha recibido del entorno. Y al finalizar el día, cuando todo se aquieta, cuando las palabras cesan y el corazón se prepara para descansar, el rostro lavado con agua salada se convierte en una bandera levantada en lo invisible, un testimonio sin voz de que todo ha sido rendido. Porque lo que se ofrece a Dios, aunque sea pequeño, Él lo transforma en instrumento de gloria. Todo lo que Dios ha creado puede convertirse en un canal de su presencia cuando es usado con discernimiento. Lavar tu rostro con agua salada por la noche no es un acto aislado ni una fórmula, sino una oportunidad para renovar tu sentido de identidad delante del Creador. En un mundo que intenta moldear tu rostro con máscaras impuestas, este gesto se transforma en una declaración firme. Solo Dios tiene la autoridad para definir quién eres. La sal no solo limpia, también preserva la verdad de lo que fuiste llamado a reflejar. Al tocar tu piel, este acto sencillo sella una realidad mayor. No dormirás bajo la imagen que el día intentó imponerte, sino bajo la imagen que el cielo diseñó para ti. Cada noche, al purificar tu rostro, declaras que tu verdadera imagen proviene de lo alto. No es el reflejo del agotamiento, ni de la presión, ni de los errores cometidos. Es la restauración viva de aquel que fue creado a su semejanza. Porque en ese momento íntimo, entre el agua, la sal y la fe, no solo te limpias, recuerdas que llevas el rostro de un redimido, y eso, ante los ojos de Dios, lo cambia todo.